trata de un ataque coordinado, prácticamente de un ataque de guerra en varios frentes, ¿no? En varios sitios. Directamente, a diferencia de Charlie Hebdo, que por lo menos era gente que sabía lo que se estaba jugando, que era gente que publicaba las caricaturas de Mahoma y sabía que había un riesgo en lo que hacía y por lo tanto en algún sentido se podía considerar un objetivo verosímil y anunciado. Esta vez fue contra civiles, contra gente que no lo sabía, que no lo sabía, que estaba comiendo, que estaba jugando fútbol, que estaba viendo fútbol, que estaba bailando. Y ocurre en el contexto en el que sabemos que hay una guerra allá afuera. Sabemos que en Daesh tiene una zona, ¿no? Controlada por el llamado Estado Islámico, que es una zona en la que los fanáticos controlan territorio, controlan un Estado. Sabemos que hay una violencia allá afuera, pero de repente esto ocurre en París, esto ocurre a este nivel, donde te podría pasar a ti, con objetivos que no tenían nada que ver, que solamente estaban viviendo, igual que la gente de Tarata, solamente estaba comprando en una tienda después de salir del trabajo. Y me pregunto si ustedes sienten, es la primera pregunta que hago para los dos, si ustedes sienten el paralelo, si ustedes sienten que Europa también empieza a descubrir que esta violencia la afecta de un modo directo con este atentado, y si este atentado marca un antes y un después, del mismo modo que Tarata lo hizo en su momento en los barrios de clase media para arriba de Lima. Con la anuencia de Rafael, bueno, muy buenas noches con todos, gracias a Casa América por la invitación y a los presentes por acompañarnos. Sin duda pensé en Tarata cuando vi lo de París el viernes. Pensé en realidad, después ya de algunos minutos, no solamente en el paralelo casi evidente que existía entre esos hechos y los que vivimos en el Perú, puntualmente en el 92. Pensé mucho en ese año, en el 92, y pensé que podía parecerse a este 2015. Este 2015 que para Francia empieza con el incidente de Charlie Hebdo, con ese atentado terrible, y que luego ha continuado en junio, si no me equivoco, con atentados en Francia, en Kuwait, en Somalia, en Túnez, por ahí se me escapa alguno, y en esta escalada terrorista tenemos ahora lo que ocurre en Francia. Aquel 92 para el Perú fue sin duda durísimo, ¿no? Ustedes recordarán, los peruanos que están aquí y los que me acompañan en la mesa recordarán que el 92 empezó con una serie de atentados también, ¿no? Al Canal 2, antes a un centro comercial. Lo de Tarata fue como la eclosión, el desborde, el golpe mortal de una sociedad que, como insinuaba Santiago, no parecía darse cuenta de que la guerra había empezado hacía mucho. Entonces, por supuesto que el paralelo se amplía, ¿no? No solamente Bataclan es parecido a Tarata, como en su momento el 11S también nos pareció hubo un paralelo que hacer para los peruanos. Se habló mucho en el Perú también de que Tarata había sido nuestro 11 de septiembre, y hoy es inevitable hacer las dolorosas comparaciones, porque lo que sucedió a partir de eso, que es muy probable lo que va a suceder ahora, aunque son tiempos distintos, son sociedades distintas, gobernantes distintos, formas de pensar distintas y enemigos distintos, lo que ocurrió fue que hubo una ofensiva agresiva. De hecho, ese año 92, en octubre, pocos meses después de lo de Tarata, cae Abimael Guzmán, que es, para todos quienes han problematizado el tema de la violencia política en el Perú, el momento en que se puede hablar de una victoria, ¿no? En principio una victoria militar, pero es un momento de inflexión, la captura de Abimael. Ojalá que si se mantiene el paralelo, podamos estar también dentro de poco hablando de si no de una solución de esta terrible crisis, por lo menos sí de pasos agigantados. Entonces, claro, uno veía a esta gente huyendo despavorida en estos videos que hemos visto todo en estos últimos días, con esa mezcla de curiosidad, de morbo inconsciente o consciente, sin saber muy bien por qué nos aterra y al mismo tiempo nos fascina asomarnos a ese espectáculo del horror, ¿no? No sé si ocurre en todos, pero yo creo que en los peruanos ocurre más, o me da la impresión. Seguramente es una condición de la humanidad, pero yo siento que los peruanos, por las cosas que hemos vivido, por las que hemos visto, por las que hemos escuchado que ocurrieron en los lugares donde no estuvimos,
pero supimos que pasaron cosas. Todos estos escenarios de guerra urbana o de guerra que se desarrolla en ciudades cosmopolitas, donde hay gente inocente, objetivos civiles, como señalaba Santiago, los peruanos sentimos una especie de solidaridad mezclada con interés y con esta suerte de morbosa fascinación o de debilidad por saber qué es lo que va a ocurrir y quiénes son esos enemigos. Una cosa que también ocurrió en el Perú es que durante mucho tiempo se habló de un enemigo no invisible, pero sí muy difícil de detectar, ¿no? Las células terroristas durante buena parte de su operación se mimetizaron con la gente de la sierra, y para los distintos gobiernos que enfrentaron el problema fue muy difícil identificar cuáles eran los terroristas y cuáles no. Hoy yo siento que está ocurriendo también eso, ¿no? Entre lo que pasa con los refugiados, con las sospechas de yihadistas sembrados o de infiltrados, con la sensación de que podría ocurrir algo como lo que ocurrió en el Teatro Bataclan, en el Museo del Prado, como leí el otro día, donde se han activado alertas en los últimos días. Pues entonces, claro, ¿no? El paralelo, insisto, es innegable, por los hechos, por cómo nos sentimos después de los hechos, por un enemigo difícil de distinguir y por la ofensiva agresiva que ocurrió después. Yo sí me he sentido en estos días muy tristemente identificado con todo lo que ha pasado. Embajador. Escritor. Muchas gracias nuevamente a la Casa América y a Santiago por haber pensado en hablar de la memoria de la violencia en el Perú sin que nadie pudiera prever que esto, que era un pretérito indefinido, imperfecto, la violencia que hubo, que había, era una conmemoración, un diálogo que se iba a realizar en un pretérito perfecto. Ha habido en París un presente, está viendo en Europa, ¿no? Entonces no quiero pensar que es premonitorio, por supuesto, ¿no? Espero que no lo sea, espero que lo de Perú se mantenga realmente empazado, cerrado, y que lo de Europa se consolide como un pretérito perfecto, no como un presente, ¿no? Lo que ha habido. Porque creo que la evocación de Tarata es absolutamente inevitable, absolutamente inevitable. Es la misma sensación, primero de impotencia terrible, de indignación, de cólera, ¿no es cierto? Porque este tipo de violencia tiene unas características que no corresponden a lo que era la guerra y la paz en el mundo hasta hace poco tiempo. O quizás haya que decir que nos vuelve a los peores tiempos de las cruzadas, porque las cruzadas fueron también la violencia de Occidente contra Oriente y las barbaridades cometidas por Occidente contra Oriente. Fueron las primeras guerras santas, que están muy presentes en la memoria histórica del pueblo árabe y del pueblo islámico, ¿no? Pero que son más de 1000 años. Entonces, esta sensación de irracionalidad significó en Sendero y significa en lo que ha pasado en París y significó en Atocha y en Londres y en la Torre Gemela y en tantos sitios la irracionalidad del terror, porque en el terror en el sentido estricto no existe un enemigo definido, sino que todos son enemigos. Lo que diferencia a Sendero Luminoso, a veces Sendero Luminoso se presenta en las reflexiones, en los artículos, en los libros, como una guerrilla más de América Latina. No tiene nada que ver. En América Latina tuvimos guerrillas en todos los países de América Latina, con 3 excepciones: Panamá, Costa Rica y Paraguay. Y todo lo demás hubo guerrillas. Pero eran guerrillas que tenían una inspiración ideológica, que tenían un enemigo definido, que trataban de conseguir la adhesión y no el temor. La adhesión y no el terror. Lo de Sendero Luminoso era la imposición, no en la búsqueda de convencer,
sino la búsqueda de terrorizar. Y lo que está ocurriendo con cosas como la de París es efectivamente que ahí no se busca convencer a nadie, se busca aterrorizar. Es un movimiento de Sendero y el del Estado Islámico en el que no hay diferencias sociales. No es que unos están en un bando y otros están en el otro bando. Todas las víctimas son del mismo bando. No hay ricos y pobres, burgueses y proletarios, blancos y negros, todos son susceptibles de ser víctimas, ¿no? Entonces esto ha cambiado centralmente la noción de lo que es imaginable en una situación de violencia. Ha cambiado totalmente la lógica de la violencia. En lo que fue Sendero, la cambió para Perú y es un capítulo cerrado, por lo menos por ahora. Por supuesto que podría repartirse, pero ahora es un capítulo cerrado. Lo que queda de Sendero es una gente suelta, básicamente vinculada al narcotráfico, ¿no? Entonces eso en el Perú realmente pertenece al pasado. Pero en el mundo, no solo en Europa, en el mundo, es un fenómeno absolutamente presente, ¿no? Yo no sé si llamarlo guerra, porque la lógica de la guerra supone un objetivo. La lógica de la guerra supone que hay objetivos militares, y si cae población civil es un subproducto no deseado, ¿no es cierto? Pero aquí no hay objetivo militar, es la racionalidad más absoluta. Entonces, esto que es la Guerra Santa en su peor versión, que es la versión de aniquilación del otro, y pues a mí me hace pensar que lo que vivimos en el Perú, con todo lo terrible que fue para nosotros los peruanos, como que se está reproduciendo ahora a una escala europea, ciertamente, pero planetaria, ¿no? Planetaria, y entonces nos desafía a todos, porque lo que ocurrió el viernes de la noche en París, o lo que ocurrió en Atocha hace 11 años, o en Estados Unidos, el día que estábamos firmando en Lima la Carta Democrática. Ese fue el mismo día del rector general. El señor Powell, secretario de Estado, tuvo que firmar la Carta Democrática en Lima y salir inmediatamente a Washington, por lo que estaba ocurriendo en Washington, que en Nueva York, no, estaba ocurriendo sobre todo en Nueva York. Entonces yo me pregunto si tenemos algo que decir más allá de pensar que al final en nuestra pequeña provincia que es el Perú, lo peor es que hemos tenido suerte de darle la vuelta a la hoja, pero creo que el país hace una tarea mucho más complicada a nivel europeo o a escala planetaria, ¿no? Finalmente, si en el Perú Sendero fue derrotado, fue gracias a la combinación, en mi opinión, de dos elementos fundamentales. Primero, la participación de la gente. Fue el pueblo el que empezó a defenderse de Sendero. Y las rondas campesinas y la cantidad de héroes anónimos que tenemos son los que lo echaron del campo a Sendero. Y cuando Sendero llega a la ciudad, y es cuando es arrinconado, porque Tarata es muy importante. Tú hablas demasiado largo, pero dices al fin. Tarata es muy importante porque después Tarata es un atentado en lo que vendría a ser el barrio de Salamanca. La gente de Miraflores, del barrio de Salamanca, sabía de la guerra, pero la guerra era una cosa que ocurríamos antes. Se mataba a los indios, no se mataba a los blancos. No había blanco, no había grandes señores, ni dueños de tierra, ni grandes empresarios. Eso no es Sendero. Eso hacían secuestraban las guerrillas tradicionales, pero Sendero no, era una guerra en el campo. Tarata significa que la guerra está académica. Y al día siguiente de Tarata, como reacción a Tarata, el municipio de Miraflores y el municipio de Villa El Salvador, donde habían matado a Sendero había asesinado